tierra llana, de historia, de cultura y de tradiciones. Así es, Trigueros, un pueblo acogedor en el corazón de la provincia de Huelva, con una importante cultura arraigada y un espíritu innovador que se entremezcla con su historia, con su gastronomía, con matices ricos y llenos de sabor. Trigueros es el lugar donde se encuentra el Dolmen de Soto, datado entre el año 3000 y 2500 a.C. Es uno de los monumentos megalíticos más relevantes de la península. Supone una parada obligatoria a fin de admirar su buena conservación y las abundantes manifestaciones de arte rupestre que atesora en su interior. Actualmente forma parte de 2 itinerarios culturales europeos: Camino de Arte Rupestre Prehistórico y Rutas Megalísticas. Hoy, y a través de este programa, lo descubrimos. Job, cuéntanos dónde nos encontramos. Pues estamos en uno de los monumentos prehistóricos más importantes de Europa, ubicado aquí en Trigueros, en nuestro término municipal. Una riqueza increíble la que nos aporta y sobre todo muchísimas curiosidades que contar. Así es. Fijaros que estamos en un monumento que es tan importante debido a su historia. Estamos hablando de más de 5000 años de antigüedad, o sea, es más de 1000 años más antiguo que las propias pirámides de Egipto o que Stonehenge en Inglaterra. Y no solo es muy antiguo, sino que además tiene una arquitectura monumental, de las más monumentales de la prehistoria europea, y además es el más decorado de la península ibérica, en un sitio absolutamente único, que además es un yacimiento arqueológico vivo, que constantemente pues, da a luz nuevos descubrimientos. Cuéntanos qué podemos encontrar. Pues cuando lleguen al Dolmen de Soto seguramente se van a maravillar de esta estructura formada por grandes piedras. Se han conservado unos 87 grandes bloques de piedra que llaman la atención por su tamaño, por su peso. Algunos de ellos, como el que tenemos aquí, pesa más de 21 toneladas. Y además que en algunos casos concretos han sido traídos de distancias enormes, hasta de 50 kilómetros. Desde la Sierra Norte de Sevilla llegó alguna de las piezas que componen este monumento, esta gran arquitectura. Me has dicho además que es uno de los monumentos más decorados. Efectivamente, el Dolmen de Soto reúne prácticamente la totalidad de técnicas del arte rupestre, del arte en roca, de la prehistoria. Tenemos incisiones, abrasiones, piqueteados, pinturas, hasta restos, huellas de pinceles prehistóricos. Y además contiene una serie de símbolos que estaban asociados a los difuntos que le dan una riqueza particular. Como característica que lo hace único también al continente es la cantidad de figuras humanas, de representaciones humanas y de armamento que aparecen en su interior. Y además hay fenómenos que es difícil de explicar, sobre todo el equinoccio de primavera y también de otoño. Como bien dices, eso son experiencias que hay que vivirlas, hay que estar aquí y vivirlo. Verdaderamente son momentos mágicos porque estas grandes piedras que pueden dar la sensación a un visitante moderno de que son evidentemente primitivas o incluso toscas, están perfectamente ordenadas, graduadas en altura, en anchura, para que se produzcan los equinoccios en esos primeros días de primavera y de otoño, un verdadero milagro. Y es que al amanecer los primeros rayos del sol empiezan a llenar la cámara oscura de una luz naranja misteriosa que dibuja una línea en la losa de cabecera de fondo, y esa línea se va ampliando hasta generar una puerta de luz perfectamente dibujada. Fijaros, en una tumba, una puerta de luz que poco a poco se va transformando en un rayo que va recorriendo con una precisión de bisturí, por así decirlo, pues todo el flanco norte del edificio donde estaban los difuntos, sentados, digamos, contra las paredes y con sus ajuares, con sus objetos personales. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se encuentra? ¿Quién lo descubre?
Pues el dolmen de Soto habría sido construido hace más de 5.000 años, como digo, estuvo en uso más de 2.000 años, es decir, se construye en el Neolítico, que es la época de los primeros agricultores y ganaderos, pero luego se está usando como tumba durante la Edad del Cobre y también tiene usos en la Edad del Bronce, como digo, una cronología enorme. Fue visitado en época romana, fue visitado en época islámica y el descubrimiento final se produce en 1923, gracias a un documento que conserva el Ayuntamiento de Trigueros de un siglo anterior al descubrimiento, diciendo que era la tumba de un sabio árabe, y gracias a la acción de un vecino local, de Juan Vides, que es quien da con este documento y se lo hace llegar al dueño de la finca, Armando de Soto, y le dice que por favor excave porque va a encontrar seguramente algo muy importante. Para Trigueros es de alguna forma todo un tesoro. Efectivamente, el dolmen de Soto es la joya del patrimonio de Trigueros, porque es algo, digamos, que supera en importancia, ya digo, pues a nuestra región. Es un monumento que está a la altura de los grandes monumentos europeos, como Stonehenge, Newgrange, y al mismo tiempo es una enorme responsabilidad que tiene el pueblo de Trigueros y que cumple muy honrosamente de que estos monumentos sean investigados, protegidos, conservados y por supuesto divulgados, que lleguen a toda la ciudadanía. La provincia de Huelva puede presumir de un patrimonio rupestre, por así decirlo, increíble, muy rico. Ciertamente, según los últimos estudios arqueológicos, se han contabilizado, digamos, unos 600 monumentos en 185 sitios. Eso es una concentración de estructuras prehistóricas, megalíticas, verdaderamente sorprendente. Y es, sin lugar a duda, una de las señas de identidad de nuestra provincia de Huelva. Su legado minero está presente hoy a través de su Vía Verde, un lugar de naturaleza en estado puro que puede describirse de diversas formas, y si no, que se lo pregunten a Antonio. Antonio, muy buena. Hola, buena. Oye, nos has abierto la puerta de tu paraíso. Sí, este es el centro de equitación de Trigueros, la bodega, y aquí conocemos muy bien la Vía Verde. Ahora os preparo un caballo y vamos a dar un paseo por allí. Bueno, pues mira, aquí empezamos desde por la mañana de las 7:30, estamos montando caballos, porque nos dedicamos a domar caballos, a prepararlos para competición, para paseo. Damos también clases de equitación y organizamos rutas por la Vía Verde. La tranquilidad de que no te vas a encontrar un vehículo a motor. Ahí van solamente ciclistas, gente paseando con perros, gente andando, corriendo, y la verdad que es muy tranquila y muy bonita. ¿Cuáles son algunos de esos encantos de la Vía Verde y cuáles son los encantos de pasearla a caballo? Bueno, pues mi padre siempre decía que donde hay vía hay pita, y eso quiere decir que en la Vía Verde hay pitas alrededor, es una cosa muy curiosa. No hay en otra parte de Trigueros que haya pitas. ¿Sabes lo que son las pitas, no? Un tipo de cactus con una punta así, supongo que la sembraron cuando hicieron la vía y se mantienen las vías en la pita, es una cosa muy peculiar. Oye, y aquí en Trigueros el mundo del caballo es un mundo muy arraigado. Sí, aquí, bueno, yo desde que tengo uso de razón, pues mi padre era jinete, me lo inculcó, pero yo recuerdo de pequeño yo en la puerta de mi casa, esperando pasar mi padre para que me montara caballo, y pasaban muchos caballos, porque tenemos una hermandad del Rocío desde el 1928, la 14 más antigua de España, y el caballo evidentemente con el mundo del toro, que aquí hay 7 ganaderías de toros bravos, entonces el caballo, el toro y el campo siempre han estado unidos. ¿Cómo es un día a día con un animal como el caballo cerca y dedicándole tanto tiempo? Bueno, pues aquí lo que ves, lo más importante es la tranquilidad, la relajación, la paz. Aquí no hay prisa, se le da el tiempo que necesite cada caballo para irlo domando, para irlo tranquilizando, y que el caballo haga gimnasia, pero de una manera progresiva y sin ningún tipo de presión. ¿Qué es lo que viene buscando el visitante o el vecino de Trigueros cuando decide dar un paseo a caballo o cuando decide visitar el centro de equitación La Bodega? Pues lo más importante que encuentran es la desconexión, porque el día a día de los trabajos de hoy en día es correr, coche, semáforos, niños, mil actividades, no descansa. Aquí desconectan, por lo pronto el móvil se queda aquí. A caballo se monta sin móvil, entonces desconectan y sienten lo que es la naturaleza y un animal como el caballo que te transmite mucha tranquilidad y mucha serenidad. Antonio, lo más difícil y lo más
fácil de trabajar día a día con ellos? Lo más difícil es hacerlo bien, lo más fácil es equivocarse, ¿no? Siempre hay que estar muy concentrado con ellos, porque además ellos notan tu estado de ánimo. Entonces siempre tienes que ir tranquilamente con ellos, nunca estar sofocado, nunca estar nervioso, porque ellos notan los nervios, notan el miedo. Hay que estar tranquilo y confiar en ellos, porque ellos muchas veces nos salvan de situaciones que nosotros no pensamos. Si tuviéramos que definir esas rutas por la Vía Verde a caballo, ¿cómo las definiríamos? Pues desconexión, tranquilidad, relajación, disfrutar de la naturaleza. Hoy de hecho he escuchado una noticia que decía que las personas que están en contacto con la naturaleza son más felices en el día a día. ¿Te parece poco la felicidad? Soy jinete internacional de Gran Premio, de doma clásica, llevo compitiendo más de 30 años en doma clásica y los últimos 3 años también compito en equitación de trabajo. Pero la doma clásica es mi pasión, evidentemente, y bueno, ya no paro de trabajar, de preparar caballos, vendo caballos y compito. Me gusta la competición porque creo que es una manera de mejorarte día a día, conseguir superar unas metas. Pues me aporta muchas cosas. Además, fíjate, la doma clásica es una competición olímpica, o sea, una competición olímpica donde hombres y mujeres competimos en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Yo además he competido en sitios donde había además competiciones para discapacitados. Todos en igual todos en igual, o sea que eso realmente es la igualdad, es una competición de igualdad. Tú sales a la pista, compites, haces tu prueba, pero cuando te bajas todos somos amigos, todos nos ayudamos. Eso es muy bonito en la vida de hoy en día, ¿no? Son valores muy importantes para la gente joven, hay que transmitírselo. Después también aquí dais clases. Sí, soy técnico superior de equitación, me llevo toda la vida estudiando, trabajando y preparándome. Y me encanta enseñar, me encanta transmitir mis conocimientos para, lo que he dicho antes, para que la gente joven continúe con esta labor y este trabajo tan bonito. ¿Cualquier persona puede montar a caballo? En mi casa a partir de 8 años, porque los niños pequeños les doy un paseito en el pony, pero a partir de 8 años, y tengo alumnos pues hasta de 70 años he tenido alumnos. O sea que lo importante es tener ganas de aprender y disfrutar. Antonio, ¿nunca es tarde para aprender? No. En la vida lo que quieres, en queriendo, puedes aprender. Eso es así. Antonio, además, hoy vamos a ver esos paseos por la Vía Verde con 2 caballos muy especiales. Sí, muy especiales porque yo también soy ganadero, llevo 30 años criando caballos, poquitos, pero crío caballos para mí y para mis alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta potra, una potra pura raza española que se llama Doña Mencía La Bodega, que la he criado yo, a ella, a la madre y a la abuela, y ese caballo se llama Nazareno La Bodega, que también lo he criado yo, a la madre, a la abuela y a la bisabuela. Ya tengo 5 generaciones de caballos, voy seleccionando los caballos que me gustan, siempre le pongo a mis yeguas, las monto y le pongo el mejor semental que a mí me gusta para ellas, para que dé caballos fáciles, domables, con talento y bonitos. Mira, yo estuve hablando el año pasado con el mejor ganadero de Portugal, que se llama Don Manuel Braga, que es amigo mío, y me decía, yo para cubrir con un semental tengo que montarlo. Yo tengo que montarlo y tengo que sentir ese caballo, cómo galopa, cómo trota, qué corazón tiene. Y eso es lo que yo hago. Un caballo, si no lo monto yo, lo monto un amigo, pero que yo vea que realmente ese caballo es domable y va a aportar cosas buenas a una yegua que ya de por sí es buena, porque la yegua la monto yo. Si no me sirve para montar, no va a cubrir. Mucha gente, esta yegua que no sirve para cubrir, no, al revés. La yegua buena, montada, es la que tiene que parir, para que sus genes de calidad y de buena cabeza lo transmita a sus hijos. Antonio, también hacéis aquí equinoterapia. Sí, bueno, exactamente lo que hacemos son cursos de coaching, que viene un coach de Huelva, que es amigo mío, y yo pongo las instalaciones, la pista cubierta y algunas yeguas, bueno, algunos caballos. Entonces, hace una terapia extraordinaria de coaching, hace maravillas, porque hace que salgan tus sentimientos a través de los caballos. Y la verdad que hay que verlo, porque caballos, por ejemplo, son caballos que yo lo tengo el día a día, pues dependiendo de la persona que se acerca tiene una reacción distinta, porque es lo que realmente esa persona siente por dentro que no lo quiere transmitir para afuera. Entonces los caballos nos hacen ver realmente cómo somos y evidentemente el coach ayuda a esas personas todo tipo de problemas que ellos tengan.
Trigueros es también un escenario de patrimonio centenario, con una arquitectura de enorme belleza y con bienes de patrimonio histórico y cultural que resisten al pasar de los siglos. Pasear por las calles del centro de la localidad te permitirá admirar parte de su legado monumental, como es el caso de la iglesia parroquial de San Antonio Abad, que fue nombrado Monumento Nacional en 1973. Manuel, muy buena. Hola, buenas tardes. Cuéntanos dónde nos encontramos. Pues nos encontramos actualmente en la parroquia de San Antonio Abad o de San Antón de Trigueros, uno de los edificios más representativos de la arquitectura gótico-mudéjar del suroeste peninsular, que se encuentra aquí en el pueblo de Trigueros. Manuel, ¿y cuál es su historia? Bueno, pues la historia de nuestra parroquia arranca en la Edad Media, ¿no? Y tradicionalmente se ha conocido con el nombre de San Antón de los Templarios, y esto se debe a que en 1623, en una visita canónica, el visitador Rodrigo Caro pues deja constancia de que es un edificio de origen templario, pero en la actualidad podemos decir que no hay ningún documento que atestigue que realmente el origen del edificio sea templario. Con las últimas restauraciones que se llevaron a cabo en los años 70, se cambió esta versión y hoy en día se piensa que es un edificio, una fortaleza almohade que tras la conquista cristiana de la zona se reconvirtió en templo cristiano. Actualmente, ¿qué imagen preside su altar? Bueno, pues nos encontramos presidiendo la parroquia la imagen de San Antonio Abad, que siempre se ha considerado de la escuela castellana del Círculo de Berruguete, pero que tras la última restauración el equipo de investigación de la restauradora cree que más bien se debe a una imagen de Roquebar Duque, porque no hay, o sea, es que Berruguete parece ser que por esta zona no participó mucho. Manuel, ¿cuáles son algunas de sus curiosidades y peculiaridades? Bueno, pues esta parroquia, construida en el siglo XIV, toma como modelo la parroquia de Santa Ana de Triana en el barrio sevillano. Es un edificio de planta basilical dividido en 3 naves, siendo la nave central de mayor tamaño que las naves laterales. Si nos fijamos en sus bóvedas, están divididas en 3 tramos, separadas por arcos fajones y recorridas longitudinalmente por un espinazo a la burgalesa, cuya decoración son dientes de sierra. Los arcos fajones también poseen decoración de dientes de sierra, hay otro con puntas de diamante y justamente el que está sobre nosotros es un arco fajón completamente liso. Esas curiosidades y peculiaridades son las que la hacen pues una auténtica joya si hablamos de arquitectura. Así es, porque como os he dicho antes, uno de los más claros ejemplares de la arquitectura gótico-mudéjar del siglo XIV en el suroeste peninsular. Si nos detenemos en el patrimonio mueble, pues la parroquia ha recogido durante siglos gran cantidad de cuadros, imágenes y de una serie de objetos litúrgicos que han venido a parar aquí por diversos motivos, bien por el interés del propio clero en acumular este patrimonio, o porque muchos edificios del resto del pueblo habían cerrado, por ejemplo la iglesia de los jesuitas, y entonces los enseres acaban aquí en la parroquia. También tenemos la suerte de que a pesar de que han habido grandes catástrofes, por ejemplo el terremoto de Lisboa o la propia guerra civil, la parroquia siempre ha salido a flote y gran parte de su patrimonio no se ha perdido. Como cualquier iglesia cristiana, pues quizás la principal cita es el Triduo Pascual, la Semana Santa, que culmina con la Pascua de Resurrección, y aquí en Trigueros, pues la fiesta principal por excelencia es la de San Antonio Abad, cuya novena y toda la celebración, la parte religiosa, transcurre en el interior del templo, y después la otra vertiente lúdica que ya es por todo el pueblo. Otra de las imágenes a destacar de la parroquia, también aquí en el presbiterio, es la de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta imagen, junto a la de San Antonio Abad, se encontraban en el antiguo retablo del altar, ¿vale? Según las visitas canónicas y demás que se conservan en la parroquia, parece ser que su antiguo título fue Nuestra Señora de los Ángeles, pero desde que ocurrieron los sucesos de la Guerra Civil y se restauró, parece ser que en aquel momento le cambiaron incluso la advocación y desde entonces se le conoce como Nuestra Señora de la Candelaria. Mira, Mar, nos encontramos ahora en la capilla del Señor de los Remedios, otra de las joyas de nuestra parroquia.
Se trata de un crucificado del siglo XV que encierra una leyenda muy curiosa en la que se dice que fue traído por un triguereño que participaba en las guerras de Flandes y vino desde allí, desde aquellas tierras, pues hasta Trigueros para que aquí recibiera veneración. Las imágenes que acompañan el Calvario, el San Juan y la Dolorosa, son de Lorenzo Mercadante de Bretaña y son de 1468. Otra de las cosas curiosas de nuestra parroquia es que conserva en los testeros de las naves laterales 2 frescos del siglo XV. En este caso se representa el abrazo místico de San Joaquín y Santa Ana en la Puerta Dorada de Jerusalén, acto por el cual, según la tradición, Santa Ana queda embarazada de la Virgen María, ¿vale? Y en el otro lateral pues tenemos el fresco de Santa Catalina de Alejandría, que también está allí representado, y pasaremos ahora si queréis a verlo. Y si hablamos de lugares con encanto, en Trigueros también se encuentra el antiguo colegio de Santa Catalina, una joya arquitectónica que hoy abre sus puertas para contarnos toda la historia que se guardan en sus muros. Buenas, Mar, bienvenida al Colegio de Santa Catalina, que vas a descubrir una joya no solamente de Trigueros, sino de la provincia de Huelva. El origen de este edificio se remonta a mediados del siglo XVI. Aquí en Trigueros había una familia de la Palma Araujo que habían hecho fortuna gracias a los préstamos a la corona, y se empeñó, tuvo especial cuidado en que sus descendientes, pues aparte de tuvieran una buena posición económica, tuvieran una buena posición académica. Uno de ellos, Francisco de la Palma y Araujo, estuvo en Salamanca estudiando, en Alcalá de Henares, y pronto entró al servicio de don Luis Cabeza de Vaca, que tuvo diferentes sedes, Salamanca, Palencia, y una vez que muere en Palencia y una vez que han muerto los padres de Francisco de la Palma y Araujo, vuelve a Trigueros pues con una posición económica bastante acomodada, con unas prestameras que tenía, etcétera, unos beneficios que cuando llega a Trigueros, viendo la falta de instrucción y las necesidades que había, decide fundar un colegio para que los niños y niñas del pueblo tuvieran una atención en leer, escribir y contar, como dice la documentación, ¿no? Su relación tanto en Salamanca como en Palencia con el obispo y la relación que tenía este con la Compañía de Jesús hizo que se decantara por esta orden, que estaba recién fundada por Ignacio de Loyola en los años 40 y a partir de 1547 se implanta en España, para que sean los encargados de administrar esta atención educativa. Tiene una serie de beneficios que pone a disposición de la compañía. Él, su familia, era propietaria de todo el flanco este de este edificio, tenía su casa palacio aquí, y en su testamento lo lega a la Compañía de Jesús para que empiece a funcionar. No será hasta 1560 cuando se empiece formalmente la fundación, y cuando vengan 2 jesuitas, Bartolomé de Bustamante y el padre Juan Rodríguez, a ver cómo negociar la construcción de un edificio. Aparte, tiene ayuda de otra institución bastante importante en Andalucía, como es el Ducado de Medina Sidonia, que, como sabéis, pues ostenta el título de Conde de Niebla, y esa cercanía, junto con la familiaridad que tiene con Francisco de Borja, que a la sazón era general de la Compañía de Jesús, hace que haya una relación bastante estrecha, sean benefactores y cofundadores de este edificio. Nosotros nos encontramos justo en el crucero de la iglesia del colegio, del templo del colegio. Al ser una fundación religiosa,
el eje que vertebra todas las construcciones es el sitio donde se le da culto a Dios. Y justamente nosotros estamos en el elemento arquitectónico más importante de todo el edificio, que ha llegado hasta nuestros días. Esto formaba parte de un conjunto bastante grande, bastante monumental, que el devenir histórico pues ha hecho que se descuide, que se pierda y que solo podamos hablar de ello a través de las evidencias arqueológicas y de la documentación que ha llegado hasta nuestros días. Pero este edificio, de importante factura, de importantes dimensiones y de una elegancia, una estética manierista brutal, ha permanecido para que nosotros podamos disfrutar casi 400 años después de este legado que nos dejaron aquellos casi ilustrados, aunque esa palabra no se puede utilizar lógicamente para el siglo XVI. Este edificio se constituye como un punto neurálgico cultural de toda la comarca desde el siglo XVI a finales del siglo XVIII, incluso ya a finales del siglo XVIII, porque los jesuitas son expulsos en 1767, entonces eso marca un punto de inflexión a la hora de seguir con la actividad docente que tenía este centro, pero se configura como un punto neurálgico, hasta tal punto que, por ejemplo, la primera imprenta de la provincia de Huelva, el primer libro que se imprime en estas instalaciones, y después se desarrollan muchas actividades docentes, misiones pedagógicas, entre comillas, misiones pedagógicas, a diferentes regiones, ¿no? Se saben, por ejemplo, de incursiones en el Andévalo, en la Sierra, y sobre todo también al hilo de la Vía Verde. Los colegios de la Compañía de Jesús eran autónomos económicamente hablando uno del otro, porque tenían que tener los suficientes recursos como para que el mantenimiento estuviera asegurado. Este colegio tiene la hacienda de Santa Ana, que está justo en la Vía Verde, lo que hoy llamamos paraje de Pallares, en el cruce de la carretera que va a Fuente de la Corcha con la Vía Verde. Toda esa parte, que hoy también es conocida como Huerta del Conde, perteneció a la Compañía de Jesús, que era una hacienda, como decíamos, de Santa Ana, donde todavía quedan evidencias arqueológicas de la construcción que tenía. Y fue tan importante, por ejemplo, que las primeras naranjas chinas, las mandarinas que decimos de Andalucía, se empiezan a cultivar en esa zona. Rica en albérchigas, en higos, es decir, con una producción agrícola bastante importante, que lógicamente su explotación, su producción y venta pues aseguraban que la vida del colegio, la vida económica del colegio, pues fuera y estuviera bastante resuelta. ¿Cuáles son algunas de sus curiosidades, peculiaridades o datos que de alguna forma al vecino y al visitante llaman tanto la atención? Primeramente, esta mole arquitectónica, esta construcción que sobresale por su elegancia, está ahora en un proceso de restauración, se ha hecho en dos fases, una primera fase que está terminada, que es el exterior, estamos pendientes de una segunda fase, donde vemos una estructura constructiva propia de la Compañía de Jesús. Ellos le decían a esa forma de construir el modo nostro, porque estaba perfectamente desarrollado en sus constituciones, de una sola nave, para que no entorpecieran varias celebraciones al mismo tiempo y todo se centrara al altar mayor, aledañas a un claustro, a un patio, donde también tenía su espacio dedicado a la docencia, el aula grande, el refectorio, cocina, espacios de uso doméstico, habitaciones de sus internos. Como curiosidad, muchísimas. Por ejemplo, este colegio, este edificio que tuvo dos diseños distintos, uno primero del padre Bustamante y otro del hermano Valeriani, acogió un noviciado bastante importante, un noviciado a principios del siglo XVII, donde por ejemplo se aprendían lenguas indígenas para después todo el volumen de religiosos, de jesuitas que iban a ir a Sudamérica, por ejemplo, a evangelizar, ya iban con ciertas nociones de la gramática guaraní, por ejemplo. Desde aquí se organizó, por ejemplo, expediciones contra los ingleses
cuando asediaron Cádiz a principios del siglo XVII. Decíamos y avanzábamos antes que el primer libro impreso de la provincia de Huelva se hizo también en estas dependencias. Como dato también interesante, los jesuitas permitieron que, o era el único colegio que albergaba no solamente a los alumnos, sino que permitían que pudieran venir los pajes con sus propios, con estos alumnos, ¿no? Los cuales también tenían atención educativa. Y esta labor docente de este edificio ha llegado casi hasta nuestros días, aunque el edificio pues sufrió las consecuencias del terremoto de 1755, quedó en estado ruinoso. La Compañía de Jesús durante esos 15 años intentó recuperarlo lo que pudo hasta que Carlos III los expulsa. Después el edificio albergó diferentes usos: bodega, molino, silo, pero siempre ha tenido en su foco la educación, y hasta los años 70 este edificio, en el patio que donde estuvieron las clases, albergó la escuela parroquial. Y ahí, por ejemplo, un proyecto bastante importante de Pérez Carasa de los años 40, donde se intenta convertir el edificio en una escuela de formación profesional. Es decir, que esa meta educativa para la que fue creada, porque esto la compañía de Francisco de la Palma y todos los benefactores y fundadores siempre tuvieron en mente que tenía que tener una actividad educativa, ¿no?, para transformar la sociedad de aquella época, y eso ha perdurado hasta los años 72, donde se cierra la escuela parroquial. Y este edificio, para Trigueros, supone un recordatorio, un monumento al valor de la cultura, lo importante que ha sido y que es para Trigueros la cultura en el sentido más lato de la palabra, la formación, el conocimiento y todas las herramientas, que es lo que verdaderamente hace libre a un pueblo. Y este es el monumento por excelencia de la cultura para Trigueros. También el antiguo convento del Carmen. Mari Carmen, muy buenas. Hola, Mar. En pleno corazón de Trigueros. Nos encontramos en el antiguo convento del Carmen, hoy en día el Centro Cívico de Trigueros. Un lugar lleno de historia, pero que también nos hace percibir pues la amplia cultura que tiene y que abraza este municipio. Así es, Mar. Más de 500 años de historia tiene la Orden Carmelita en nuestro pueblo. Ellos llegaron y fundaron un convento a las afueras de Trigueros, ya por distintas reformas de la orden religiosa y demás, acaban viniéndose al corazón, como tú bien dices, de nuestro pueblo, al centro de Trigueros, y hoy en día pues queda el legado en este precioso monumento que tiene contigua la iglesia del Carmen. Bueno, este espacio está cargado de historia, como bien decimos, 500 años de historia de la Orden Carmelita, pero sí que es cierto que los diferentes hechos históricos han hecho que acontezca aquí muchas vicisitudes, como por ejemplo, pues bueno, llegarse a convertir la desamortización en un sitio privado, un lugar privado, una bodega, una vaqueriza, un molino. A día de hoy es un monumento, es un edificio público perteneciente al Ayuntamiento de Trigueros y se utiliza como centro cívico de la localidad. Bueno, este espacio reúne diferentes concejalías, es sede, se utiliza como uno de los edificios municipales del ayuntamiento, pero aparte pues alberga todo el tejido asociativo de nuestro pueblo. Las diferentes asociaciones tienen aquí su sede y llevan a cabo diferentes actividades. También tiene que ver mucho con la cultura, porque hasta que en Trigueros se edificó el moderno teatro y las instalaciones de la biblioteca, el corazón de la cultura de Trigueros pues latía aquí, ¿verdad? Estaba la biblioteca, estaba la sala de audiovisuales donde se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con escenificaciones, obras de teatro, presentaciones de libros. Ya queda todo un poco más repartido, pero sí que es cierto que todavía se siguen haciendo muchos eventos en este edificio que guarda tanta historia. ¿Por qué es tan rico Trigueros en cultura?
Bueno, Trigueros es un pueblo que tiene un patrimonio muy interesante, desafortunadamente muy desconocido a nivel provincial porque estamos en una situación geográfica que nos hace ser un lugar de paso, pero es muy sorprendente cuando te paras y empiezas a apreciar verdaderamente, a indagar sobre el patrimonio de Trigueros, descubre que es un sitio muy singular por diferentes razones, ¿no? Y prueba está en que puedes echar, un turista, un visitante puede echar aquí una jornada completa y no le da tiempo a conocer Trigueros del todo, ¿no? Desde la prehistoria a diferentes épocas alberga el municipio y nos permite hacer un recorrido por un paseo por la historia literalmente en lo que es la localidad. Mar, el edificio donde nos encontramos es un edificio histórico, este es el claustro del antiguo convento. El convento era un espacio mucho mayor porque solían tener pues zonas de huertas frutales, zonas de un poco de espacios más distendidos, ¿no? Pero sí que está contiguo la iglesia conventual del Carmen, que es donde se encuentra la patrona de Trigueros, que es la Virgen del Carmen, que celebramos su festividad en el mes de julio. En realidad el claustro del convento, la parte digamos de oración era la que estamos viendo nosotros y las celdas de los hermanos Carmelos se disponían en la parte superior, ¿no? El edificio se va a llegar a abandonar en los años 40, lo compra o lo adquiere una familia de Trigueros, concretamente doña Salud de Beresvide, que se va a encargar de traer de nuevo a religiosas a este edificio, las hermanas carmelitas misioneras, que a día de hoy continúan su labor en nuestro pueblo. Están en otro lugar, ¿vale? Porque ya esto es un edificio público, pero sí mantienen su labor en Trigueros, ¿no? Las hermanas carmelitas, cuando llegaron aquí de manos de doña Salud, fundaron un colegio y era un centro educativo de niñas. Las niñas reciben aquí enseñanza básica y labores, enseñaban labores también. Incluso llegó a ser una especie de internado para familias de fuera de Trigueros, de otras localidades de la provincia, que decidían que sus hijas viniesen a formarse con las hermanas carmelitas. Bueno, pues hoy en día ellas siguen, como te digo, en otro edificio y ya pues pasó a ser un edificio municipal que se restauró gracias a una escuela taller y que hoy guarda pues esta factura muy similar al origen, ¿no?, de lo que fue el convento del Carmen. Mari Carmen, y desde el punto turístico, es verdad que su situación geográfica quizás para muchos es desconocida o de alguna forma no pone en valor su amplio despliegue turístico, pero es verdad que Trigueros sigue trabajando en pro de todo el turismo y cada vez son más los visitantes que eligen este lugar para descubrir un lugar con muchísimo encanto. La verdad es que sí, afortunadamente tenemos un ritmo constante de visitantes. La joya de la corona, el Dolmen de Soto, nos permite ser una puerta de entrada a todo lo que tiene Trigueros y eso hace que la gente al final acabe interesándose por el resto del patrimonio, por el resto de lo que hay que conocer en Trigueros. Así es que esos visitantes al final revierten en nuestro municipio, vienen aquí, vienen a Trigueros y conocen el resto de su interés patrimonial, ¿no? Y la verdad es que tenemos un flujo constante, es un turismo muy tranquilo, es decir, no tenemos grandes masas de turismo, pero es constante y cada vez va aumentando más ese interés por conocer nuestro pueblo. Bueno, pues yo sinceramente creo que el lema que nos define es el que estamos utilizando actualmente tras la campaña de Fitur, que es Somos Trigueros, y es que todos somos parte del pueblo y todos tenemos mucho que decir, ya no solo el patrimonio material, sino el inmaterial que hay, la gente, cómo es su gente, cómo viven el día a día, la alegría que hay en sus plazas, en sus calles y cómo son los triguereños de carácter, ¿no? Cómo viven sus fiestas, cómo llevan a cabo sus tradiciones. Yo creo que ese Somos Trigueros nos reúne a todos y lo define bastante bien. Y es que Trigueros no solo te conquista con su historia y su rica cultura, lo hace también desde el paladar. Su rica y variada gastronomía es uno de sus pilares fundamentales. Asaduras aliñadas, habas en zapatás, revoltillos u otros manjares te harán descubrir un mundo de sabores que no se concibe sin el aporte del aceite de oliva producido en la cooperativa local Oleo Campiña. Así nos lo cuenta Manuel González en la Casa Museo Juan Vides. Y aquí tenemos un entrante muy típico aquí de la localidad de Trigueros, que es la asadura aliñada. Es hígado de cerdo que se aliña con cebollita. El toque principal es el culantro, que le da ese toque fresco, ese toque verde,
y después simplemente aliñado con vinagre, aceite y sal. Y este sería el primer plato de entrante. Pues de aquí pasamos a las habas zapatá, que es muy curioso porque en muy pocas zonas donde las habas se comen grandes, se suele comer las habas en la vaina, chiquititas, y esto simplemente es una haba cocida con ajo, sal, agua y poleo. Nosotros aquí en la zona de aquí la hacemos con poleo, aunque hay algunos sitios que se suele hacer con cilantro también, hierbabuena. Por ejemplo, mi familia de Valverde siempre se hace con cilantro o culantro, pero aquí siempre con poleo. Pues una buena haba, siempre que sea mantecosa, y nada, y cocción y buenos ingredientes. Después seguimos con los dos platos de rebortillo, que lo hemos presentado con tomate, las dos versiones que más se suelen hacer aquí en la zona, que es con tomate y aquí en caldereta. ¿Vale? Está explicando la caldereta, al fin y al cabo los rebortillos en la casquería es los intestinos del cordero o chivo, aquí normalmente es cordero, y lo que lleva es pues una caldereta normal con sus patatas, tomate, pimiento, cebolla, ajo, ese vino bueno de aquí del pueblo que tenemos, y cocido simplemente hacemos el estofado. ¿Vale? Los rebortillos es muy importante que estén siempre muy bien limpios, siempre se cocen antes, se blanquea como se dice, para quitarle esos olores fuertes que tiene el cordero, que se suele hacer con bastante vinagre, sal y hierbabuena, para quitarle los malos sabores, los malos olores. Y de la misma forma pues tenemos lo que son los rebortillos, pero esta vez con salsa de tomate. Es una salsa de tomate básica, con pimiento y cebolla, bastante comino, que para mí es un producto que me encanta, el comino, y se suele acompañar de unas patatas fritas normales. Pues nada, aquí tenemos los rebortillos. Al final los rebortillos es algo típico en Trigueros. En todas las casas se come rebortillo, se sabe hacer rebortillo, cada abuela tiene su receta diferente, pero nunca faltan los rebortillos aquí en Trigueros. Esta cocina, la cocina de los rebortillos, es algo heredado de las abuelas, de los antepasados. Cada abuela tiene su receta, se ha ido mejorando con los tiempos, pero al final las recetas de las abuelas siempre son las mejores. Y su seña de identidad, la tradicional tosta triguereña. Bueno, Mar, pues ahora vamos a preparar lo que es, creo que lo más típico que tiene Trigueros, que es la tostada triguereña. Siempre buen pan, buen aceite de la zona de Trigueros, y es muy sencillo. Una vez encontré un artículo en internet, creo que es de turismo de aquí de Trigueros, que lo nombraba, y creo que es la forma más sencilla de nombrar la tostada triguereña, es el lujo de lo sencillo. Al fin y al cabo no deja de ser pan, ajo, sal y aceite, pero al final si tienes buen pan, tienes buen aceite, los productos son de primera calidad, al final pues te queda un plato muy, muy rico en ese aspecto. Este es el medio kilo de Trigueros, el pan típico de Trigueros. Días de lluvia en Trigueros es muy difícil encontrarlo, se gastan por completo, pues porque aquí en Trigueros llega un día de lluvia y la gente solo piensa en la tostada triguereña. ¿Vale? Aquí están los dos tipos de cortes, cada uno indiferentemente lo corta de una forma de cuadrado, en forma de rombo, y ahora nosotros vamos a ir alineando cómo verdaderamente salía la tostada triguereña. Empezaríamos siempre refrescando un ajito por los bordos con mucho cuidadito de no romper los gajos por la parte de abajo. Seguimos de un buen aceite de oliva y terminaríamos con un poquito de sal gorda. Esta sería la tostada triguereña, del medio kilo triguereño. ¿Cómo se acompaña? Pues hay quien la acompaña de pescado, a mí me gusta mucho personalmente con filete de caballa, con algo de carne, con verdigones o chislas de aquí de Huelva. También pero se suele acompañar de cualquier tipo de comida. Y bueno, en la tostada triguereña, pues no al final solo es un producto triguero, al final es un manjar para todo el que viene de fuera, prueba la tostada y al fin es algo sencillo, pero que siempre todo el mundo se acuerda de la tostada triguereña. El rico mosto, también de producto local, se convierte en el acompañante perfecto de todos estos platos y sin lugar a dudas su repostería brilla por sí sola. La torta de almendras, los roscos de la Virgen del Carmen, las perrunillas o los ricos hornazos hacen las delicias
de vecinos y también de visitantes. Bueno, pues como toda buena comida, se acompaña también de los postres, que Trigueros es un referente también en el tema de los postres, de la repostería y de los dulces. Y vamos a pasar a la siguiente mesa, que tendríamos la mesa de los postres. Empezamos con las perrunillas, que al final perrunillas es algo muy típico de Trigueros. Son como unos tipos de torta de almendras que se hornean. Pues pasaríamos al hornazo de Trigueros, que al final lleva la capa de pan, el caballo de ángel, almendras, también horneado, el huevo. Son más que nada típicos de Cuaresma. Se suelen comer mucho en Semana Santa y en Cuaresma. Los roscos de la Virgen del Carmen, que nosotros le tenemos puesto aquí ese nombre porque se suelen comer siempre en julio en las fiestas patronales de la Virgen del Carmen. Y la tarta de almendras. En ninguna casa de Trigueros falta nunca la tarta de almendras. Un bizcocho principalmente de almendra que se moja muy bien en el almíbar y se decora siempre de las almendras tostadas laminadas. Son recetas muy antiguas, heredadas de nuestras abuelas. Nuestras abuelas se las pasan a nuestras madres a nuestros hijos y al final pues siempre queda la cocina tradicional, que creo que es la base de toda cocina. Y su gente, su carácter acogedor y su ambiente de fiesta que recibe al visitante como a un vecino más para mostrarle todas sus bondades. Alcalde de Trigueros, pasear por este municipio es todo un lujo. Hay joyas patrimoniales, arquitectónicas, pero sin lugar a dudas el mayor valor que tiene un pueblo como Trigueros es precisamente su gente y sus tradiciones. Así es, la verdad que yo me siento muy orgulloso de ser alcalde de este municipio y liderar, como yo digo, ¿no? a un municipio con tantos años de historia y con un activo tan importante como son sus personas, ¿no? La calidad humana que tienen los triguereños, yo creo que es el valor más importante. El calor de su gente, cómo ven las casas de par en par, pero también sus tradiciones, que de alguna forma va en el ADN de todo triguereño y triguereña. 5.000 años de historia dan para mucho, ¿no? Sabes que el megalitismo como descubrimiento y 5.000 años de historia pues nos ha marcado ahí un hito, pero sobre todo el poder conservar dentro de un municipio de la campiña todas sus tradiciones y que no se muevan, ¿no? Esas tradiciones que nos diferencian del territorio que está justo al lado, o sea que no tienen nada que ver cómo celebramos, cómo festejamos, estando tan cerca unos municipios de otros, pero que nos diferencian y nos hace únicos, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que sentir orgulloso un triguereño en el día a día y en ese calendario que le va marcando las diferentes festividades, tanto de invierno, primavera y verano y otoño. Hay un calendario que de alguna forma está marcado en todos los colores posibles porque la gente se echa a la calle y porque a día de hoy se ha convertido también en uno de sus reclamos turísticos, precisamente una fiesta muy ligada a su patrón. San Antonio va, no las quería poner el nombre pero te lo pongo yo, es maravilloso. San Antonio va, nos une a los triguereños, a todo el que viene, siempre dice lo mismo. Yo quiero repetir, quiero volver a ver esta fiesta porque son tan singulares, con su idiosincrasia, con sus novenas previas, y con esos coles que se van educando en que son las fiestas que se están trabajando muy bien desde el propio colegio, ¿no? La salida del sábado, las capillas del lunes, cómo visita cada casa, ¿no? Tengo acuñado una palabra que San Antonio va es alfa y omega, en el sentido de que esa visita que hacen todas las casas, una por una, del municipio, cuando te faltan los tuyos, ¿no? Al año siguiente y te acuerdas, ¿no? Pues es el omega y el alfa es cuando están los nacimientos de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que es una fiesta muy identitaria, bonita, celebramos mucho, nos une mucho como ciudadanos, no distinguiendo a nadie de nada, el que pueda estar debajo del paso, tantos jóvenes que están acompañando dentro de las fiestas al patrón, ¿no? Yo creo que esas tiradas tan singulares, ¿no? Que la verdad que te gusta cuando vienen los medios de comunicación y sacan el noticiario de las 3 y aparece tu pueblo tirando los jamones, ¿no? El pueblo que tira los panes y los jamones, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, un orgullo de ser triguereño, ¿no? Porque el triguereño sabe que sus fiestas son así y las siente muchísimo. Y ya cada vez más alargamos el calendario, ¿eh? Ya no solo son las festividades que
que aparecían en ese calendario esos 4 días, sino que justo después del Día de Reyes, el día 6, empezamos con la salida de los cochinos por la calle, ¿no? Y después su ámbito cultural. Trigueros es rico también en cultura, numerosas actividades giran en torno a esta área y se trabaja muy conscientemente para ponerlo en valor, no solo al vecino y al triguereño, triguereña que de alguna forma elige y vive en este municipio, sino también a las personas que eligen Trigueros para dejarse llevar para sus vacaciones o para descubrir un municipio que además de sus calles blancas tiene impregnado en su ADN tradiciones tan importantes como la que hemos nombrado. A mí me gusta datarlo en una cosa, ¿no? ¿Por qué tanta programación cultural? Pero hay una fecha muy marcada, que nos tenemos que retrotraer siglos atrás, que es con la creación del Colegio Santa Catalina, ¿no? Se crea un colegio público, día de mecenazgo, es decir, hay un patrono que deciden impulsar este proyecto junto con los jesuitas y lo que se hace al final es crear una escuela pública que va fomentando la educación y la cultura. Yo creo que esa puede ser la reminiscencia que tiene Trigueros y que no se ha perdido en el hilo y que vamos trabajando en toda la programación tan amplia y tan variada, que no son solo programaciones de festividades religiosas, sino que se crean para el hecho en sí, ¿no? Pero es que aquí el ciudadano de Trigueros responde al teatro de calle que hacemos en verano, responde a las diferentes actividades que hacemos, como se está haciendo desde el área de turismo, ¿no? Y ligada con patrimonio, ¿no? Yo creo que Trigueros sabe distinguir lo que son las acciones que le llenan, ¿no? O que le nutren dentro del calendario del año y, como te he dicho, pues responde bastante bien, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, seguir programando y seguir fomentando la cultura, porque un municipio que tiene cultura y que tiene educación tiene unos pilares sólidos de sociedad, ¿no? Y después otro aspecto muy importante es precisamente su ubicación estratégica, por así decirlo. No solo es un pueblo de paso, sino que es un pueblo que conecta directamente con otros municipios como Beas, como Valverde o como San Juan del Puerto. Muy accesible en cuanto a su autopista y, por supuesto, si algo ponemos en valor a través de este programa es su vía verde, un espacio natural que también habla de conectividad y lo hace a lo grande y que permite también, cómo no, saber un poco cuál es su historia, esa historia tan ligada al ferrocarril y ese espacio natural que se puede disfrutar andando, en bici, acompañado de mascotas o incluso a caballo. Lo ha definido muy bien, ¿no? El Trigueros es un punto de encuentro, un cruce de caminos, por así decirlo, ¿no? Tiene diferentes puntos que nos llevan o vertebran hacia diferentes sitios, pero un punto muy relevante que se está poniendo, o que queremos poner muy de moda gracias al trabajo que se está haciendo de manera mancomunada entre diferentes pueblos, es el uso de esa antigua vía del ferrocarril, ¿no? Esa vía verde, que ya existe dentro del panorama nacional, ¿no? Las diferentes rutas de las vías verdes, pero esta es una ruta muy bonita, ¿no? Es decir, yo creo que va cambiando el paisaje nada más que va subiendo, o viceversa cuando vengas bajando desde Valverde, pero totalmente va cambiando el paisaje desde la llanura hasta la zona un poco más abrupta, casi un poco más montañosa, ¿no? Que podemos decirlo que no es la sierra, pero sí en la zona de Valverde, ¿no? Que es una zona muy ligado a la parte minera. Si tuviéramos que definir a Trigueros precisamente en una frase, ¿cuál sería? ¿Cómo es Trigueros? Pues Trigueros es un pueblo de luz y un pueblo de buena vecindad y de buena gente. Yo creo que esa es la palabra que me gusta definir a Trigueros. Un pueblo de luz, que tiene mucha luz y un capital humano muy potente. Gente que te ayuda, que te conozca de muy poco, ¿no? Y le pides un favor y se presta, ¿no? A la gente necesita tal situación que es complicada o cómo celebramos en conjunto los ciudadanos. Yo creo que ese es el motor del municipio, su gente. ¿Quién no le roba el corazón Trigueros? Un pueblo nubense del que presumir, en el que disfrutar de su encanto y donde te sientes como en casa, un lugar para dejarte llevar y sentir todas sus bondades desde dentro.